Hola, muy buenas tardes. Continuamos con estas charlas sobre la revista cultural Azcapotzalco, Historia, Arte y Literatura, que en el año pasado tuvimos el gusto de presentar y que en estas charlas están participando cada uno de los colaboradores que hacen este primer número. Les damos la más cordial bienvenida al alcalde, el doctor Vidal Llerenas Morales, que es gracias a él que este proyecto se ha logrado consolidar. Y hoy tenemos a dos invitados amigos que han hecho mucho trabajo aquí en la demarcación. Ellos son el maestro Alejandro Brito, él es escritor y cronista, especialista en temas sobre historia y crónica de Azcapotzalco. Y también está con nosotros Yolanda García Bustos, cronista, escritora, promotora cultural y gestora. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, pues Piedad. adelante. Pues es un placer estar aquí contigo. No, al contrario, muchas gracias. Y que realmente nos interesa mucho Azcapotzalco, tenemos eso en común, que tú has estado trabajando durísimo por Azcapotzalco y nosotros Gracias, pues, sí. igual llevamos ya 20 años, casi lo mismo que tú, Sí, trabajando sí, yo en la cuestión de cultura, como escritor, recientemente como cronista. Yo no era cronista, pero el día que me presenté me eligieron el presidente del Consejo de la Crónica, entonces bueno, ya Sí, en algo que queremos pues fomentar, que bueno, ustedes lo han iniciado, que es esta idea de que Azcapotzalco requiere más historia regional. Digo, por supuesto, ¿no? Porque se ha venido realizando, pero necesitamos desde el gobierno, de la alcaldía, del gobierno de la ciudad, pues generar mucha más historia crónica sobre Azcapotzalco, pues por la peculiaridad que tiene, ¿no? Pocos lugares en la ciudad lo tienen, no sé, Coyoacán, etcétera. Sin duda no en el norte de la ciudad, no hay un lugar como este y pues siempre se dice que los lugares tienen mucha historia y así, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Azcapotzalco sí es cierto. Digamos, sí hay una serie de peculiaridades muy interesantes en donde, pues toda la historia del país aquí está, digamos, ¿no? Sí. Desde los primeros pueblos que vinieron al valle, luego como el valle se gobernó, evolucionó, luego la conquista o como se llame, digamos, ¿no? Ahora hay ahí estas discusiones, el virreinato, pues, ¿no? La ahora catedral, pues, como un ejemplo de pues la evolución misma del virreinato en todos los sentidos, ¿no? Intelectualmente, arquitectónicamente, todo el tema de la evangelización, el porfiriato es un lugar también muy el favorito de Porfirio Díaz, sí. Mori, sí. Y luego, bueno, la primera batalla de independencia, la revolución, digamos, el desarrollismo, pues, ¿no? La industrialización del país, etcétera. Entonces, en realidad, es un lugar que hay que dice mucho sobre el país, que dice mucho sobre la Ciudad de México y que requiere poder captar todas estas historias propias, ¿no? Que es el trabajo que se ha hecho. Y esa es la idea de la revista que nosotros tenemos, ¿no? La idea de la revista es primero poder mostrar la riqueza que tenemos con para eso ha sido la recuperación del centro histórico, para mostrar mejor la riqueza que tenemos en la catedral, los retablos de Villalpando, de lo que fue Templo Dominico, esta Casa de la Cultura, etcétera, y para pues recuperar, ¿no? la historia de Azcapotzalco. Y es lo que estamos pues presentando a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que será pues no sé, ¿verdad? Si es la única revista de historia regional de una alcaldía, pero cuando menos es la más elaborada, sin duda. Digamos, ¿no? Si hay un esfuerzo serio, pues, de recoger los temas más importantes, ¿no? ¿Tú cómo viste la revista? Excelente, y creo que es muy importante que se dé difusión. Tú decías de la historia. Acabo de mandar un artículo a una revista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a Cuautepec, que ahí está la universidad, aparte de la que está en el centro. Pero bueno, sí. ¿Sobre qué es? Es precisamente de lo que estás hablando, la historia del norte. Del norte de la ciudad. Ajá. Y precisamente en Cuautepec tenemos el Arbolillo, que es una zona que data fueron 2000 años antes de Cristo. Okay. O sea que de las primeras. Tú recuerdas el hombre de Tepexpan, que creo que era mujer, por cierto. Pero toda esta área tiene una historia muy, muy importante.
todavía anterior a esa, los mamuts encontrados ahí frente a mi casa, que es tu casa, la casa. Sí, de en todos, esta han ¿no? encontrado O sea, los mamuts, no han encontrado. sí, entonces tenemos mucha historia en todos los ámbitos. Nosotros podríamos desarrollar más información cultural e histórica en Azcapotzalco que la que han desarrollado en Coyoacán. Sí, porque más. ya está más desarrollada también. Es decir, Pues, no, son zonas de la ciudad que han sido más... Se ha publicado más sobre eso, digamos, ¿no? Y entonces, pues hay que alcanzar eso. Tenemos que, porque hay mucho más recurso aquí que lo que tienen allá ellos. Sí, creo que hay un reto para nosotros, para imponer un desarrollo cultural sustentable a futuro, que hemos hecho. Mencionabas tú la cuestión de la pandemia, que nos ha cortado, Pues nos ha limitado, nos ha ¿no? cortado muchos de nuestros los planes. ímpetus en la materia de difusión cultural, pues, que ya teníamos planeado, pero vamos a retomarlos así hacia mediados de año, ¿no? Esperemos donde que haya sí. más oportunidad. Pero bueno, la idea siempre ha sido, bueno, el centro, que se convierta Azcapotzalco más como un lugar cultural, que haya una oferta cultural para el norte de la ciudad, que hay poca, digamos, ¿no? Que sea un lugar de visita de día de las personas de la ciudad hacia acá. Muchas cosas. Tiene un gran potencial el centro de Azcapotzalco. Hasta el turismo. Hasta turismo. Sí, Cultural. turismo de barrio, que se llama turismo de barrio, que digamos que es que otras personas de la ciudad, del Estado de México vengan, pasen el día, ¿no? Hay un potencial importante aquí. Sí, se puede negar con más actividades, pues, ¿no? Sí. Actividades comerciales, actividades turísticas. Sí. Y las culturales, ¿no? Nada más que pase la pandemia, pero vamos a tener oportunidad en el Parque Tesosomo, que es uno de los parques hasta premiados en diferentes ocasiones por su diseño, por su funcionamiento. Museos, tenemos varios museos importantes y sobre todo los barrios, esos pueblos originarios que han tenido barrio, entiéndase, Calpulli, porque tienen esa característica de pueblos originarios que nos da el toque, pues prácticamente de la ciudad con más pueblos originarios dentro de la demarcación. Sí, y además dentro de la ciudad, ¿no? Porque los pueblos originarios de la ciudad normalmente están, bueno, en Xochimilco, en Tlalpan, en lugares, Tapalapa en una parte, en Milpalta, por supuesto, y Tláhuac, pero estos son pueblos de la ciudad, que la ciudad, digamos, los fue absorbiendo, pero sigue estando el pueblo. Nos quedamos con las ganas de ir a los Muertos San Juan Tiruaca, por ejemplo, ¿no? Donde hay una tradición pues impresionante del Día de Muertos en el centro mismo de la Ciudad de México, no en el sur de la Ciudad de México, donde está Mixquic, digamos, donde es evidente que hay una tradición de muertos. Pues no, hay una tradición de muertos aquí que 10 minutos, ¿no? Sí. O a media hora del centro, lo cual es muy interesante porque además es muy profunda, toda esta idea de que hay que ir por las distintas casas a recibir ahí los animeros. Los animeros, el propio, cómo decoran el propio panteón, pues, ¿no? Es decir, eso es muy inesperado en estas zonas de la ciudad, o podría ser para mucha gente inesperado en estas zonas, ¿no? Sí. Recuerdo que en precisamente la hacienda que fue San Nicolás, luego Careaga, luego El Rosario, el primer dueño vio cómo estaban celebrando a los muertos en San Juan Tlihuaca y Xochinahuac y todo el área. Y entonces veía que todo un mes ponían ofrendas a los muertos. Y él hace sintonía con ellos para poner un crucifijo y dar una oración católica, nada más, y mantener el sincretismo religioso, ¿no? Ahí surgen las ofrendas. Surge también la charrería, porque les permitió montar a los empleados, cosa que estaba prohibido para los naturales. Surgen las primeras vías, carretas con él, porque él era carretero, Sebastián de Aparicio, que van hasta Zacatecas. Entonces, somos origen de muchas... Pues sí, y desde el tiempo era un tema comercial, digamos, ¿no? Sí. Es decir, era un centro comercial como hacia el exterior, pues, no era el mercado de la ciudad,
sino el mercado hacia otros lugares. Pues nada más y nada menos que fue el precursor del de Tlatelolco, ¿no? Aquí fue antes infinidad de personas que venían de estos pueblos, Cuautepec era uno de ellos, Tlalnepantla, Tenayuca, todos que venían a vender aquí. Bueno, hoy hay un Puerto Seco que llegan trenes de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, de Laredo, de Mexicali y de Veracruz. Eso es. Tenemos... Es decir, es un centro, digamos, hoy en día es un centro de distribución de la ciudad. También. Sí, Pantaco es uno de las aduanas y los centros de distribución comercial increíbles. Sí. Y tenemos Vallejo, que mencionábamos hace unos minutos, que de verdad tú estás trabajando para rescatarlo. Sí. Pues mira, para potenciarlo, es decir, curiosamente nunca dejó de tener una gran actividad industrial, ¿no? Sí. Subió, bajó, se tiene que reconvertir hacia donde tiene más vocación, pero es un activo muy importante de la ciudad. Es decir, por lo mismo que decimos, porque hay un Puerto Seco, porque siempre lo hubo, ¿no? Porque hubo el tren también como parte de esta ingresaba tradición. A Pantaco el tren. El tren. Entonces, pues es un activo porque pues permite conectar la ciudad a México y a Estados Unidos. Sí. ¿No? Tú puedes poner un tren en Kansas City y abrirlo en Vallejo, por ejemplo, ¿no? Wow. Lo cual da una ventaja pues competitiva importante. Pues, ¿no? Sí. Y entonces todo eso tiene que ser contado, es decir, es una parte de la ciudad que tiene elementos de identidad propia, pues. Sí. No solo era la salida desde Benito Juárez. Sí, en parte era una salida, por eso se comerciaba hacia afuera, pues. Sí, sí. Y era tan importante como actualmente, ¿no? Que tiene una fluidez en vías como lo fue Parque Vía, la avenida Parque Vía, que ahora es Aquiles Cerdán, que fue antes el Camino Real a Tlalnepantla, ¿no? Y tenemos de verdad así como que historia que contar. ¿Cuándo le cambian el nombre al Parque Vía? Hay gente que todavía le dice Parque Vía, ¿no? Todavía le dicen, pero oficialmente fue cuando pusieron la estación del metro Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán. Ahí oficialmente hay un cambio. Estamos hablando de que se mencionaba ya los hermanos Aquiles Cerdán, de los hermanos Cerdán, perdón, y le pusieron Aquiles ahí, y entonces creo que fue por el 79, por ahí, más o menos. Okay. ¿Te acuerdas que era ida y vuelta? Parque Vía, nada más un sentido. Estaban los árboles en el centro y uno que iba para Tlalnepantla. Entonces fue cuando los ejes viales, pues, en ese momento. Cuando ponen los ejes viales, sí. Por ahí, 75, 76, por ahí. Los finales de los 70. Pues sí, no, pues gracias por este apoyo. Pues la idea sería seguir trabajando. Hemos platicado incluso, ahorita decíamos que en el tema de estas inversiones que tiene que haber en Vallejo y de la participación empresarial tuviera una parte cultural, ¿no? Hay una parte de conservación del patrimonio en donde también nos apoyaran pues las empresas que están aquí y que muchas forman parte de la historia de México y del país. Eso mencionaba yo ahora que vino el presidente a inaugurar el centro de distribución de Bimbo. Pues Bimbo es parte de la historia del país, ¿no? O sea, desde que somos niños de los y tal, pero es parte de aquí, es decir, es parte de la historia de Azcapotzalco. O sea, la gran planta de Bimbo, después de la primera que tienen en San José Insurgentes, no es San José Insurgentes, es Santa María Insurgentes, pues de Vallejo, aunque está a un lado de Vallejo y ahora el centro de distribución, y empresas de ese tipo pues pudieron florecer porque tenían esta posibilidad, ¿no? De tener una zona industrial, de tener tren, de poder distribuir al país, etcétera. Una infraestructura. Entonces es importante que esas empresas se identifiquen también con este lugar, ¿no? Sí. Y podemos también tener conservación de patrimonio financiado también. Con esto tenemos ahí un instrumento de financiamiento que también nos podría servir, ¿no? Que ellos pudieran invertir en la catedral, en la conservación, en la Casa de la Cultura, en los templos, digamos, que tenemos en Sabemos que incluso hay plantas industriales clasificadas también, ahí también pudiéramos trabajar, ¿no? Sí, los inversionistas son personas que se interesan por la cultura. Y no hay historia sin cultura. No hay desarrollo sin cultura. Entonces creo que ahí ellos han estado conectando muy bien recientemente, sobre todo tú has propiciado eso, y creo que va a ir mejor en los siguientes años, que espero estés
luchando Sí, todavía es, por ajá. Azcapotzalco. ¿Sí? Sí, sí, creo que es una vertiente que también podríamos ver, ¿no? Cómo conservamos el patrimonio de Azcapotzalco. La ciudad, le queremos copiar a la ciudad muchas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos este fideicomiso de Vallejo que es un poco inspirado en el de Chapultepec, ¿no? Chapultepec tuvo, se recuperó una vez que tuvo un fideicomiso en donde con aportaciones públicas y privadas pudo hacerse. El centro tiene también propios mecanismos, pues, de financiamiento y necesitamos un mecanismo de financiamiento y un plan para el centro, ¿no? Es decir, ya hemos recuperado una parte, la catedral está en buen estado, la Casa de la Cultura está en buen estado porque se la ha invertido en la inversión anterior y en esta. Creo que siguen otras cosas como, por ejemplo, inversión en fachadas en el centro, recuperación de otros edificios del centro como el pasaje comercial que tenemos. ¿Qué será? ¿De los años que 50 será? Sí, ¿Ah? sí, más o menos de los años 50. ¿No? Sí. Ajá. Como esos del centro también, ¿no? Como esos pasajes donde venden los santos del centro, Atrás de ¿no? Catedral. En la que hay Guatemala, ¿no? Creo Sí, que es Guatemala. sí, Ajá. sí. Un poco inspirados en eso, ¿no? Ha de ser como de la misma época Sí, seguro. del de Guatemala. Ajá. La verdad que tiene su encanto. Hay que ver cómo se recupera más y puede. Es un pasaje de peluquerías, ¿no? O sea, peluquerías y mueblerías como antiguas. Sí. Y así, lo que nos contar es que los centros históricos de las ciudades, y hay como que ahí se puede tomar un símil. En el país hay mucha experiencia, se ha avanzado mucho. Uno va a las ciudades medias y hay buenas experiencias de recuperación de centros históricos. No solo Oaxaca y así, que es obviamente, sino otras ciudades, digamos, no tan prominentes en ese sentido, han recuperado sus centros y se puede tener un plan de largo plazo. La idea es en el largo plazo. O sea, ya recuperamos ahora las calles, ampliamos las banquetas, está la iluminación, está el mosaico, tipo recinto. Ahora a lo mejor faltan las fachadas, falta el pasaje ir como trabajando, ¿no? Integrar otros templos cercanos también muy interesantes, ¿no? Sí. Que habrá un par por aquí, ¿no? Que se pueda... El centro histórico de Azcapotzalco ha tenido un cambio en tu administración muy positivo. La cuestión es conservarlo. Conservarlo y seguir como decir, vamos a consolidar un centro, pues de barrio, por así decirlo, aunque no es necesariamente, es más bien como, yo pensaría como otra centralidad. O sea, la ciudad necesita nuevas centralidades. Exacto. O sea, nuevos lugares que sean centros para nada que más nada más el centro histórico u otros. Sí. Con esta idea de que la gente hoy en las grandes ciudades, hay una idea de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que tú tienes que vivir en un lugar donde a 15 minutos compras la comida que Sí, a 15 minutos al alcance. Eso tendría muchos beneficios ambientales y en el tiempo de las personas, etcétera. Y entonces el centro pudiera ser esa... Entonces que hubiera oferta pues de servicios médicos, de servicios educativos, va a haber un hospital de la ceguera aquí ya. De hecho ya se está construyendo. Wow. Donde era el Kentucky. De hecho, el Kentucky se cambió enfrente. ¿El de aquí, de la esquina? Va a ser como una sucursal del Hospital de Ceguera. Que eso es muy bueno porque los precios realmente son... Bueno, es una organización sin fines de lucro entonces, algunos servicios del hospital pues de Coyoacán famoso se van a dar al acá. Alcance de al la alcance de gente, sí. Wow. Sí, creo que realizan operaciones de cataratas en 350 pesos, cosas de ese tipo, pues, ¿no? Consultas de Qué 500 pesos. impresionante, sí. Entonces, cosas así, que pudiéramos tener un centro Sí, sería magnífico. con mucha oferta de cosas, ¿no? Ajá. Y más en esto, ¿no? Porque nuestros amigos de capacidades diferentes, sobre todo en cuestión de la vista, creo que son los que más ven con el corazón. Pues sí, pues son los que más pueden. Ajá. Bueno, tenemos unas calles que tienen unas líneas pensadas en eso. Sí, pensadas ahí para los que es como bastones. la buena práctica ahorita, tener calles que Sí, sean sí. accesibles, ¿no? Y pues para eso es más importante encontrar todo, es decir, integrar conocer la riqueza cultural, que bueno, la conocemos ahora en esta revista, conocemos del mercado, en la revista conocemos del Dux, conocemos de varias cosas del centro. Sí. No sé, el hospital, por ejemplo. ¿El hospital cuántos años tiene? ¿El de acá ¿El atrás? infantil? No, el de acá atrás. Parece ser que fue atendido primero por monjas. Era un hospital... Una tía mía trabajó ahí. Era un hospital de monjas, como los hospitales de monjas. Sí. Ajá. Y yo recuerdo, tenía otra tía que vivía en Los Reyes, la tía Linda, y ella era la tía Angelita. Y era una angelita, era muy, muy buena persona, muy buena monja.
Y veníamos, y yo me quedaba los fines de semana, yo tenía 4 años. Fue cuando conocí el mercado del que hablo en el artículo, ¿no? El mercado, sí. ¿Qué es el mercado que luego se quema, pues se cae, ¿no? Sí, era reducido. Era reducido. Era muy, muy medido. Un diseño, Nando Abreu, un escritor, no era tampoco arquitecto, ¿no? Pero lo diseñó bien bonito. Yo vivía antes en Chopo y veía el Museo de Chopo como una cosa hermosa. Me impactaba. Y vengo aquí, veo el museo y digo, wow, esto está hermoso también. Lástima. Lástima que se tuvo que cambiar. Y hubo, bueno, en las fotos algún kiosco que tenía el diseño de Chopo, ¿no? Estos diseños como de los años 30. Sí, ¿no? sí. Pues recuerdo el kiosco que estaba aquí enfrente, en el Jardín Hidalgo. Y tenía ese diseño, ¿no? Como, ¿qué será, Novo o qué será? Sí, probablemente sí, igual que el pasaje, pero igual que el pasaje. Antiguo, todavía más antiguo. Pero el kiosco, ¿verdad? Sí. El pasaje te dará yo un poco después, ¿no? Sí. 50. Sí, pero este kiosco recibía una línea que venía de San Juan Tlihuaca y los camiones quedaban abajo del kiosco. Del kiosco. Y era la terminal. La gente se bajaba en el Se kiosco. bajaba ahí, daban la vuelta y salían hacia Tlihuaca otra vez. Increíble. Sí. Pero pues bueno, las cosas se van. No es que fueran. No había INA en esa época, ¿no? Híjoles, Que quitaron el kiosco. Te quitaron los leones. Ajá. ¿Recuerdas también? Los Había un par de leones, leones ahí. Ajá. Ahí tengo mi duda del valor artístico de los leones. El kiosco, pues seguramente sí tenía cosas. Además, práctico, ¿no? Ajá. Un super kiosco. Sí, hubo mucha destrucción del patrimonio que, pues el desarrollismo, ¿no? El desarrollismo tuvo cosas buenas y malas. Sí. Entre las malas, pues sí, destrucción del patrimonio. Se llevan los leones entre las los malas. años que 60s. Pues Sí. ya 70s no tan, 70s también, ¿no? 70s Sí. también. Ya es como hasta los 80, ¿no? Cuando empieza a ya haber se- una idea más de que el patrimonio tiene que ser Cuidado. cuidado. Sí, Ajá. sí. Luego se pasan los de línea, pero sí es mejor eso que otras cosas. Y ahora nos he encontrado una buena idea, a ver, esto es más polémico, ¿verdad? Una buena idea es que haya más vivienda en el centro, yo creo eso. Ok. Así como en el centro de la ciudad, también aquí, porque es un poco centro deshabitado, ¿no? Y tiene condiciones, tiene infraestructura, es decir, y mientras esté una vivienda, digamos, controlada, no así torres, me parece, mejorará el centro porque habrá más Movimiento. más movimiento, más Económico. densidad y será más seguro, ¿no? Sí. Pero se han encontrado en un par de excavaciones que a mí me han encontrado cosas interesantísimas. Por ejemplo, sí. hay una casa acá atrás donde hay unas que son sellos de alguien que fue un orfebre prehispánicos, en donde están, yo creo que son como las pruebas en barro, digamos, de lo que fueron los sellos, a lo mejor ya en mineral, en material, ¿no? Sí. Y entonces había como una ofrenda, y ahí estaban todos los sellos de esta persona. Pero al mismo tiempo hay una familia posterior, que era un señor que fue torero, que aparentemente fue socio del Mesón Taurino, y que hacía televisores, hacía muebles para televisores, estos televisores de bulbos, ¿no? Que se Sí, veía claro, así los antiguitos, los de mi época. y que participaba en una feria de octubre que había aquí, en una feria ganadera. que Ajá. había, ¿no? Ok. Y entonces todo eso se está encontrando en esas excavaciones, porque pues, estaba ahí enterrada o alguna serie, ¿no? Hay mucha historia en las últimas, los vestigios más recientes aquí en el centro de Azcapotzalco, pues cuando estás rediseñando el centro y pues tenemos los de Van Buren, tenemos muchos lugarcitos que muestran la historia antigua, ¿no? Estamos ricos en esos recursos. En esos recursos, sí. Sí, como que digo, como casi en ningún lado de la ciudad, pues, ¿no? Sí. Porque además decimos, hay una mucha historia por ser contada también, ¿no? Sí, sí. Hay Porque hay que difundirla. O ser documentada, o ser Sí, difundida. sí, Y pues sí. esa es la idea de la revista ahí que nos hiciste. Sí. Favor de participar. Yo el otro día que fui justo, estábamos en pandemia, pero bueno, había un altar de muertos ahí en el mercado y tenía la foto de cuando Uruchurtu inauguró este nuevo mercado. Sí. Antes, el siglo XX, que tenemos algunas valiosas fotos ahí, Sí.
pues Aquí se te puso una decía cosa que era del INE, muy, pero- muy pequeño, Ajá. era muy Sí. impropio para toda la comunidad. Ajá. Y entonces viene, en esos años de Uruchurtu, que era el regente, El regente. Ajá. ajá, que saca estos mercados casi en serie, Ajá. porque eran... Sí, no, es un mercado en serie. Ajá. Sí, diseñado por Ramírez Vázquez. Son Exacto, sí, el arquitecto Ujú, Ramírez sí. Vázquez. Pero esto trajo un funcionamiento Ujú. con mayor urbanidad, mayor prestigio, mejores productos Ajá. y la atención al público sobre todo, ¿no? Eso Sí. estuvo muy... Sí, ajá, era una idea de, pues sí, desarrollista, digamos, ¿no? Sí. De traer el abasto, como de abasto, digamos, de reducir los precios a la Sí. gente, de modernizar los mercados. El mayor fue la última vez que se modernizaron, desde entonces. Desde entonces nos ha bueno, cambiado. nosotros le metimos mucho dinero al mercado. Una Ahora, remodelación. es una remodelación importante. Sí, sí. Pero sí, fue una remodelación, entre otras cosas, porque tampoco le puedes mover mucho al mercado, como fue diseñado por Ramírez Vázquez. Y estas cosas. Sí. En realidad no crees que puedes destruir, ¿no? Y entonces la remodelación fue el drenaje, que no se cambiaba desde entonces, un cambio de piso, una cisterna y el techo, digamos, el techo y la iluminación, ¿no? Y eso fue carísimo porque el mercado es enorme. Ya Sí, con eso se nos acabó el dinero. Sí. Es uno de los mercados que requería ya Ajá. un cambio. Un cambio. Ujú. Sí, Sí, porque si no iba a comenzar a tener problemas hasta de funcionamiento. riesgo. Sí, Ujú. sí. El drenaje. De drenaje, bueno, el drenaje lo tenía, de luz también lo tenía, incluso de filtraciones. Sí. Y pues ahí se nos fue el dinero, digamos. Eso. El último incendio fue por un cortocircuito circuito. ahí en una zapatería, Una ¿no? zapatería. Estaban reparando. ¿En qué año es el nuevo mercado? ¿Tú te acuerdas? En 55, Sí. 55. me parece. Luego que el otro día fui y había una ofrenda, estaba la foto de Uruchurtu cuando va a entregar el mercado. ¡Ay, wow! ¡Qué emocionante! Yolandita. ¿no? ¡Qué gusto Sí, es que integrarme. 50, ¿y qué será? 55, me parece. Incluso está la placa, ¿verdad? Sí, Tiene la a placa ahí. mediados de Ajá. los 50. Ajá. Sí. Y yo creo que no había una remodelación mayor hasta ahorita, yo creo. No, La verdad es o que sea, estaba bien hecho el mercado y a lo mejor no lo requería, Sí, pero... yo creo que sí fueron muy fuertes, ¿no? Como muy fuertes los hicieron a los mercados de esas épocas, ¿no? Geniales fueron. Sí, sí. de Que era una idea veras. como de abasto, ¿no? Es decir, vamos a Ajá. construir centros de abasto Sí. para reducir los precios, como para dar más mercancías, esa es la idea, ¿no? Pero además con cierta belleza incluso en los mosaicos, en todo esto, ¿no? Sí, y limpieza fácil, ¿no? Además. Sí, pueden con hacer esas eso. tinas, ¿no? Que tenían para como piletas pequeñas, ¿verdad? Sí. Ujú, sí, Para que fueran están ajá. ahí todavía. Ajá, ¿no? exacto. Sí, el son mosaico históricas. ese verde, a mí sinceramente no me encanta, pero sí ya había un Es diseño, práctico. ya había una idea estética ahí. Ajá. Sí, de hecho, completamos el mosaico. Ajá. Una de las Qué bueno. intervenciones fue que el mosaico estuviera completo, Sí. porque ya había Falta. fallas. Anteriores. Sí. ¿Y el pasaje como de qué año es? El pasaje comercial de este lado. Wow, de ese no tengo información. Yo creo que también Me debe ser encanta. los 50 Pero por debe el ser tipo, ¿no? porque si se asentaron estas mueblerías de los españoles Sí. Ajá. y Y peluquerías y todo. Ajá, debe ser de esa época, ¿eh? 50, ¿verdad? Sí, 50. Sí, Yo ajá. creo que debe ser 50. Sí, claro, y por Sí. el tipo de arquitectura, digamos. Sí, Ajá. claro. Surge en Además, esos años. eso, muy importante el tipo de arquitectura. Nos Sí. llevaría a pensar en eso, en los Sí, 50. Los 50, Definitivamente, sí. Yolandita, pues un gusto. Sí, Este, me da mucho gusto. Y la también otra intervención pues fue hacer la de caso delegación, que serán los 60 también, ¿no? 50, 60. Sí, sí fue posterior. Que es la misma idea, como hacer lo mismo en toda la ciudad. Es decir, el modelo del mercado es el mismo modelo del mercado de otros mercados. Ajá. Y la hoy alcaldía, pues también es el modelo de otras alcaldías. Sí. Parece ser que hacerlas más o menos en serie, Ujú. por lo práctico, por la disposición, creo que ha convenido, ¿no? Ajá. Hasta los costos, ¿no? Yo creo que bajan. Pues sí, seguramente Sí, se hacía lógico. por esa idea, ¿no? Ajá, sí. 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 En una versión así como modernista de la arquitectura, de hacerlo lo indispensable y no poner Sí. mucho adorno, etcétera, pues. ¿no? Ajá. Sí, porque sí son austeras, son un Son poquito, austeras. sí. Ujú. Sí. No los palacios Ajá, no, antiguos, ¿no? pues. Pues aquí fue ayuntamiento, fue... Sí, aquí era el antiguo Palacio del Ayuntamiento, corríjanme, y luego pues seguramente fue delegación por algún momento.
Sí, fue cárcel, fue bodega, fue caballeriza. Sí. Hasta colegio, ¿no? Sí. Sí, colegio, digamos, público. No. Niñas, tuvieron niñas alguna época. Pero niñas, pero porque también había colegios de niñas públicos, ¿no? Debe haber sido sí, pero yo me refiero a las particulares cuando hay monjas, hay sacerdotes, Sí. Ajá. Y luego tuvo este edificio, también hay algo en la revista sobre esto. Hay una intervención de los años 80, ¿no? Que es principios de los 90 debe ser, donde se hace Casa de la Cultura. Sí. Y la intervención me parece más o menos afortunada, salvo los vitrales que no me encantan, que era mucho de los años 90. Si uno ve casas de cultura de los años 90, hay vitrales y hay este tipo de espacios. Pero me parece que este es más o menos afortunada. O sea, la intervención que tiene la casa en los años 90 nos permite tener una buena Casa de la Cultura hoy, ¿no? Mira, el estilo ecléctico de poner vitrales de este tipo, murales allá también. Sí, muy de los 90, sí. Pues sí, pero sí reúne cosas muy positivas, ¿no? Por lo menos le da un toque muy especial. Y generó espacios muy funcionales, ¿no? O sea, hoy esta es una Casa de la Cultura. Hemos nosotros invertido en cosas también, en la iluminación pasada y nosotros en iluminación y más cosas. Entonces, sí está lista esto para para poner exposiciones, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, la visión que hemos tenido, y un poco, bueno, el COVID ahí nos ha puesto, es que sea un lugar de exposiciones importantes de la ciudad, ¿no? Y que eso conviva con exposiciones más locales y con actividad cultural, sobre todo de bellas artes, pues, ¿no? Que básicamente aquí sea un centro donde se estudie música, donde se estudie literatura, donde se estudie pintura, pues. Danza. Danza, ajá. Y otras actividades pueden estar en otros centros culturales, digamos, ¿no? Sí. Ajá, es decir, como tener esa distribución de la... Hay lugares. Ajá. Sí, y ya otro tipo de cosas así como, bueno, el macramé, bueno, hay un centro, ¿no? otros. Me lo mandas allá. Por favor, el macramé. Sí, que tiene otras características. Sí. Más sociales, digamos, más comunitarias, entonces tiene que estar en la comunidad y aprovechar pues el espacio que tenemos aquí, ¿no? Sí. Exacto, sí, esto que dice, ¿no? De la iluminación para las exposiciones, qué importante es, ¿no? Más por los permisos que me imagino que tuvieron que sacar para poder intervenir en un espacio de estos, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero insisto, como quedó ya un buen espacio después de la intervención esta de los años 90, creo que no necesita ya demasiado, digamos, ¿no? Ya es más marginal como eso, ya hablamos de iluminación, ya muy mínimo. como ciertas cosas, porque ya tiene, pues, fue hecha para eso. Llegó un momento que dijeron, vamos a hacer una casa de cultura y tiene estos espacios, pues, ¿no? Por ejemplo, esto como un salón de conciertos de piano, que te puede dar para otro tipo, una opereta, puede dar para otro tipo de cosas, ¿no? Como las de diciembre, ¿no? Como siempre, que las hacemos, pero ¿verdad? ahorita tampoco. Otra vez interviene el COVID. Ajá, el COVID nos ha... Sí, no. otra vez está ahí. ¿Tú qué nos vas a contar? Bueno, pues yo les iba a contar un poco bueno, tras bambalinas me preguntaban esto de quiénes son los que intervinieron para que uno escriba, ¿no? Para que uno haga todo este tipo de crónicas. Y bueno, yo podría platicarles muchísimas horas, pero para ser breve, yo creo que muchos mentores alrededor son los que intervienen. Ahorita simplemente, ¿no? Cuando uno está escuchando, es que en los años tales se hizo esto en Casa de Cultura, esa es información que nos sirve cuando hacemos una crónica, ¿no? Entonces, alrededor yo creo que vamos encontrando mentores. El primero yo creo que fue mi papá, porque mi papá a la hora de la comida, él apuraba sus alimentos para podernos leer algún artículo de la revista Selecciones o Excelsior o Universal. Y la revista de revistas. La revista de revistas, La Risa, Remedio Infalible, ¿se acuerdan? Sí, eran los memes de esa época. No, pero era un artículo que siempre, siempre estaba, La Risa, Remedio Infalible. Entonces nos leía algún artículo, reportaje de la revista, y entonces ahí empecé a escuchar lo bonito que era la lectura, ¿no? El leer. Después mi mamá, por sus orígenes oaxaqueños, ella tenía diferentes formas de educarnos, y una era con leyendas, con relatos, con refranes, y por ejemplo, como a mi hermana y a mí en la hora de comida nos gustaba mucho la sopa de verduras o el hígado encebollado, lo alucinábamos. Mamá nos narraba la historia de una joven
que vivía en Oaxaca, conocida de ella, se llamaba Tonche, una muchacha muy trabajadora, humilde, muy trabajadora, sencilla, se casa con Felipillo. Pasan varios años en que parece que todo va muy bien para la pareja, pero Felipillo, también un hombre trabajador, honrado, en una emboscada, le llamaban entonces, en una emboscada lo balacean y muere. Entonces Tonche se encierra en su casa, como era la costa chica de Oaxaca, las casitas les llaman redonditos, están hechas de costera y con palma por el calor que hace. Sí. Ella se encierra con sus 3 hijos, no quería salir, solo la visita a la mamá, le lleva de comer a los niños y contaba que Tonche lloraba mucho. Un mediodía en la costa la gente se levanta a las 4 de la mañana, los que se dedican a la ganadería, como era la familia y mamá, a las 4 de la mañana hay que ir a alumbrar para que maten la res, tasajear la carne y salarla para venderla. Entonces, dice mi mamá que por eso al mediodía los pueblos parecen fantasmas. La gente que llega del DF o de otro lugar dice qué flojos son aquí, ¿no? Están durmiendo a esta hora, ¿no? Pero en realidad es porque empezaron a las 4 de la mañana su actividad. Y dice mi mamá que un mediodía que había ese silencio de un pueblo fantasma, se oyen los gritos de Tonche que sale corriendo con su vestido blanco sucio, ella toda despeinada, jalándose los cabellos, gritaba, los diablos me siguen, los diablos me siguen. Y sus 3 hijos de 5, 6 y 7 años de edad, atrás gritaban, los diablos siguen a mi mamá, los diablos siguen a mi mamá. Entonces mi mamá nos contaba esta historia para educarnos a que por eso es muy importante alimentarse bien para no perder la razón. Y teníamos que comer el hígado encebollado y la sopa de verduras. Claro. Entonces esas cosas, y bueno, a lo largo los diferentes mentores que uno va teniendo, no necesariamente en la escuela, sino también fuera, digo, los de la escuela también son sumamente importantes, pero también fuera uno va tropezando, ¿no? Va encontrando a diferentes gentes que nos ayudan. Yo podría poner 2 ejemplos de aquí de Azcapotzalco que a mí me ayudaron mucho estos cronistas, aprendí mucho de ellos, fueron mis maestros. Uno es don Alvarito Saldaña, que andaba, siempre traía su portafolio abajo, un portafolio negro, y entonces bajo el hombro, y lo sacaba la primera oportunidad que había para platicar, le jalaba el cierre porque la gente tal vez no lo conozcan los de las generaciones actuales, y de ahí sacaba en un pañuelo blanco, traía envuelta alguna fotografía que siempre mostraba diferentes, ¿no? Y eran los restos de los mamuts encontrados aquí en Azcapotzalco, fotografías de eso, y nos empezaba a platicar sobre todos estos restos arqueológicos en su pueblo, San Martín Xochinahuac, también de todos estos hallazgos. Don David Delgado es otro de los grandes cronistas que sin duda alguna, el ávido de encontrar a alguien que lo escuchara y uno ávido de aprender, fue excelente toda esa educación que me dio y nos dio, yo creo que a muchísimos, ¿no? En la crónica, don Alvarito Saldaña y don David, que en paz descansen, fueron nuestros grandes maestros aquí. Y bueno, a lo largo los amigos, ¿no? Los conocidos, como todos van dándonos algo para poder nosotros crecer en esto. Y la idea de la revista que ahora tenemos es pues como documentar eso, ¿no? Ajá, o sea, todo eso que ustedes aprendieron, etcétera, pues irlo documentando para pues que se conserve, ¿no? Sí. Y podernos explicar mejor las cosas que hoy pasan, ¿no? Ajá, exacto. Incluso esta idea que tienen de hacer audio, a ver si no estoy destapando, no, ¿ya se sabe? Sí. que hacer en audio la revista para los que tenemos ya hicimos un ejercicio de un podcast sobre Azcapotzalco, Azcaporradio, y la idea es hacer la revista en estos formatos que se usan en las redes, ¿no? Impresa y además y hablada, pues, ¿no? Pues también para que sea oral, pues y para apoyar, ¿no?, a estas personas con discapacidad, ¿verdad? Pues sí, visual. Sí. Y también porque mucha gente es lo que ahora está haciendo, pues escuchar, costumbre una costumbre se está haciendo que la gente oiga conversaciones, libros, en vez de leer. En vez de leer. Es que te ahorra mucho, ¿no? Porque uno está a veces haciendo otras cosas en la casa, lavando trastes o algo, y la verdad es que poner alguna de estas. Hay gente que hace esa. En la universidad yo recomendaba la forma de estudio, no que estés leyendo y macheteando, no, grábalo y luego ponte a lavar atrás, hacer algo, escuchándolo. Y se lo aprenden. Sí. Entonces, bueno, ahorita hay muchísimo oferta en ese sentido, ¿no? Y entonces aprovechar pues esa dinámica, esas plataformas y poder tener, la revista en un formato
ahí platicado. ¿No? Tú, no estoy seguro, y es una pregunta que te tengo desde hace tiempo. No sé si tú platicaste, hace rato que dijiste de Oaxaca y esto, que llegó un extranjero y se espantó un poco porque comían con la tortilla. Sí, está en mi libro Viva me han de alimentar, ¿no? Cuando me esté muriendo. Sí. Es que es chistosísimo. Como el arroz con la tortilla. Todo, ¿no? Hasta la sopa con la tortilla. Y aquel decía, oh, qué sucios, o sea, no tienen cucharas. Y entonces la ancianita que anfitriona. Pura sabiduría, la anfitriona le dice, pues dígale que nosotros no llenamos de saliva un objeto y lo regresamos a la sopa. Y lo volvemos a llenar de saliva y lo regresamos a la sopa. Imagínate. Tenemos una cuchara para cada bocado. Además es más ecológico, ¿verdad? Sí, con el COVID incluso sería muy bueno fomentar, ¿no? Sí, porque además no sirve de mucho, ¿no? La tortilla. Te leí eso, sí. Sí. Yo ahorita que hablaban del mercado, cuando recién llegué por aquí, perdón por el retraso, pero cuando hablaban del mercado estaba recordando a Don Otón, la cafetería Sabami, que está acá en Tepanecas, que aparece en la crónica, en la revista precisamente. Esa cafetería, uno de los dueños era Don Otón, y él hablaba del mercado, sobre lo que tú escribiste, porque a él le tocó verlo, Don Otón, desde la planta alta del Café Sabami, le tocó ver ese mercado. Y muy emocionado contaba de todo lo que tenía la mercería Casa Olivo, que se cambió, porque empezaron vendiendo en la calle, Don Olivo empezó vendiendo en la calle, no lo cuento eso porque eso viene en la revista. Pero bueno, él contaba mejor de las cosas, ¿no?, que se veían. Claro, ¿A poco no es emocionante esto? Bueno, para mí es lo máximo, porque a mí me encantaban, pero como era mujer, los Reyes no lo traían. Una bombona y agüitas. Era para niños. Eso. Era para niños, no para niñas, sí, no para niñas. La esposa de Otón era muy amiga de mi tía Linda, que vivía allá en Los Reyes. Hace poco nos encontramos y dice, tú eres sobrino de Linda y que no sé qué, sí, chaparrito, y me la describió, dije, no, sí eran amigas, ¿no? Y hablaba como taravilla. Sí, ya falleció desafortunadamente Don Otón. Es una tristeza porque sí tenía muchísima información que no alcanzamos a plasmarla toda, ¿no? Una lástima que se pierdan esos libros vivientes. A mí todavía sí me tocó jugar canicas. ¿A ti sí te tocó? ¡Ay! Pues sí, todavía se jugaba canicas. Sí. No, bueno, pues muchas gracias por participar en la revista, por estar aquí. Vamos a tener 2 números ya, ¿no? Uno sobre arqueología y otro sobre el Bicentenario, que es ahora nuestro tema, tiene que ser nuestro tema del año, porque, pues por la última batalla, ¿no? Digo, es el del país, la consumación, pues, de la independencia, pero como yo decía aquí, Azcapotzalco sí refleja, pues, todo lo que ha pasado al país, ¿no? Desde la época prehispánica, la colonial, la independencia, no me cae claro, el siglo XIX, ahí no tanto, pero claramente el porfiriato, pues, ¿no? Claramente el porfiriato, y el desarrollismo, pues, por supuesto, ¿no? Entonces, la idea es seguirlo planteando con esta revista, con esos 2 números, la arqueología, donde hay muchísimo material, que hay también con las excavaciones que se han hecho ahora en el centro, pues se han encontrado muchas más elementos, y con la hora el día del Bicentenario, pues, de celebrarlo acá también, ¿no? Yo prometo participar en una siguiente ocasión con todas las órdenes reales que me dejó la tía Chofi en Tlihuaca, para que demos una muestra, sobre todo de los sellos. Los sellos todavía que vienen en relieve, y son del Imperio, de Maximiliano, varios, son de Carlos IV, mucho antes, o sea, están como para de veras mostrar y el contenido también, ¿no? Ahí queda. Muy bien, pues muchas gracias, les agradecemos. No, gracias a y ustedes. Pues los invitados todos a ver ya la revista que está en su primer número, y estos 2 números que van a tener que ver con el patrimonio arqueológico que se ha encontrado recientemente, otro que ya se tenía, y con el Bicentenario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.